Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este Facebook Live este viernes 19 de marzo, acá a través de la plataforma de Copesana. Hoy estamos con la psicóloga de Copesana en el área de salud de San Francisco, Alejandra Alpizar. Alejandra, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío, y bienvenidos también a todas las personas que nos están viendo. Así es, y es que hoy vamos a desarrollar el tema de cómo ayudarle a los hijos a manejar la ansiedad y también realizar interacción social en esta entrada a clases. ¿Esto por qué? Porque la pandemia ha venido a cambiar muchos patrones, muchos hábitos en la vida de todos, inclusive en la de los niños. Así que si usted es padre de familia, tiene alguna consulta que hacer a la psicóloga Alejandra Alpizar, este es el momento para que pueda hacerla y la estaremos abordando. Ale, comencemos con una pregunta que yo sé que muchos papás se hacen y es el hecho de cuánto ha afectado la pandemia en el caso de la vida de los niños y que ahora pues han entrado a clases. Bueno, definitivamente, Rocío, el 2020 nos trajo una situación inesperada para el mundo entero. Y el sector, pues, que llevó mucho más, después del sector económico, claro está, el sector que llevó mucho más cambio fue el sector educativo. Y en el caso de los niños, que toda la vida, pues, es normal que se levanten, vayan a clases, jueguen en el recreo, que los adolescentes compartan con sus compañeros, amigos, y de repente, de un día para otro, les dijimos, no más, hasta aquí, quédese en casa, no salga, no vea a sus primos, no vea a su familia, no salga, y sí generó, pues, claro está, un gran impacto en los niños. Fue una gran meta también para los padres de familia acostumbrarse a las clases virtuales, a otros también no tenían la posibilidad de la virtualidad, entonces tenían que trabajar mediante guías y fueron meses de meses tratando, Rocío, de acostumbrarse a esta modalidad. Y ahora que en el caso, pues, de nuestro país, las escuelas y los colegios se están reinsertando a las clases presenciales, es un nuevo readaptarse nuevamente a la antigua rutina que toda la vida traíamos. Así es. ¿De qué manera podemos detectar ansiedad en los niños? ¿Ale? Recordemos que la ansiedad es una reacción física y emocional que puede tener cualquier persona en general. Pero bueno, cuando se es un adulto, pues por nuestro desarrollo evolutivo y de madurez, tenemos más posibilidades de expresar, de decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos sucede, pero los niños, entre más pequeños, tienen menos esa posibilidad. No porque no sean capaces, sino por su desarrollo evolutivo. No es igual la reacción de ansiedad de un niño de 3 años a un niño de 9 o a un adolescente de 15 años. Entonces es toda reacción física y emocional ante cualquier evento de temor, de incertidumbre o de miedo, que en el caso de los niños, por lo general, va a estar con reacciones de temor, miedo a quedarse solo en la casa, miedo de ir inclusive a diferentes aposentos de la casa, por ejemplo el baño, miedo a salir, a ir a la escuela, se expresa mucho también con dolores de la pancita, dolor de cabeza, ganas de vomitar, sudoración, inclusive hiperventilación. Entonces, todos llantos o a veces puede ser hasta las mismas rabietas, ¿verdad? Que a veces pensamos que es una mala crianza o que se está portando mal, pero al final es una reacción, podría ser también de insatisfacción que tiene el niño, de incertidumbre, como una reacción de ansiedad. Justamente hoy vamos a desarrollar este tema y vamos a desarrollarlo más adelante con 8 pasos específicos para ayudarle a los padres a, si tienen o detectan estas señales en los niños, a cómo reaccionar, a cómo ayudarles a ellos con este padecimiento que es la enfermedad
mental, que incluso esta semana o la semana anterior hablaba con otra psicóloga y me decía, la ansiedad es la número 1 en enfermedades mentales en el último año. Es decir, suplantó a la depresión, que antes de la pandemia era la enfermedad de las mentales más recurrentes en consultas médicas, al menos a nivel de país, ¿verdad? Ahora es la ansiedad y esto es importante pues abordarlo. Estamos conversando esta mañana con Alejandra Alpizar. Ella es la psicóloga del área de salud de San Francisco San Antonio, administrada por Copesana. Ale, sé que existe el trastorno de ansiedad de separación y este quizás lo pudo haber experimentado o lo están experimentando los niños. Expliquémosle a los padres de familia de qué se trata. Bueno, cuando hablamos de ansiedad por separación, es un término que pues no necesariamente va a estar asociado a la pandemia, porque aunque no existiera la pandemia, es una condición esperable y normal que podría darse en el desarrollo evolutivo de los niños. Por ejemplo, cuando vemos ansiedad de separación, por ejemplo, cuando los niños aproximadamente, los bebés tienen entre 8 a 9 meses y vemos que están tan apegados a los padres o a las figuras de cuidado que a veces cuando alguien quiere abrazarlos, alzarlos, los niños totalmente generan un rechazo, pero que es un rechazo totalmente normal. O coincide en la etapa en donde mamá tiene que salir a trabajar fuera del hogar y eso genera una gran frustración, llanto en el niño. ¿Por qué? Porque está tan afianzado esa figura de cuidado que puede generar esa ansiedad o esa angustia de separarse de esa figura materna, digamos, por lo general. Pero es un proceso que va evolucionando y es totalmente normal y va evolucionando siempre y cuando también mamá también pueda manejar también esa angustia, porque a veces esta angustia de separación no es solamente una situación, no sé, del niño propiamente, sino que tiene que ver también con ese adulto, cómo está manejando esa ansiedad. Luego, esta ansiedad de separación la podríamos volver a ver cuando el niño comienza a ingresar al centro, a centros educativos, llámese... Eso te iba a decir, el tradicional, la primera semana de ingreso a clases, los llantos y demás, cómo abordar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Claro, y vuelvo a decir, ¿verdad? Estamos hablando ahorita de un ambiente sin pandemia y es totalmente esperable, papás, que si el niño va por primera vez a un maternal y coincide, hay mayor dificultad entre niños entre los 6 años, cuando inicia el kinder o el preescolar o el maternal por primera vez y el niño va al kinder, al centro educativo, el papá, mamá lo lleva y se ve lo que tradicionalmente vemos en los kinder, que los niños se quedan llorando, que consolarlo. A veces en los primeros días, si hay llanto, pues es un proceso totalmente normal de adaptación a ese cambio que está enfrentando el niño. Hay niños también que se les lleva ¿qué les recomendamos en este caso a la figura de cuidado? En este caso, si es mamá y papá, y especialmente a la mamá, cuando se da más con la figura materna, que la mamá le hable, le converse, aunque sea un niño pequeño de 4, 5, 6 años, le diga, yo voy a volver, mamá te quiere mucho, vas a estar con tu maestra o con tu teacher, esta es tu teacher, por eso es importante que la conozca previamente, que la vea, que sepa cómo se llama y también que la mamá entienda que por más que también haga un proceso de adaptación al cambio y le explique, siempre va a ser esperable que el niño tenga una reacción emocional. Lo más importante es que la mamá
mantenga la calma, no se angustie para que no, el niño no perciba también esto y pueda con todo el cariño de su alma y empoderarse, darle besito al niño y decirle, te veo más tarde, mamá viene a recogerte, o abuelito, o abuelita, o papá, o la hermana mayor, y te veo más tarde. Y poder dejarlo ahí y confiar, sobre todo, mamás, confiar en los adultos que van a cuidar de tu hijo y que él va a estar bien. Si lo hacemos así, con los días eso va a ir cesando. Ale, cuando es un tema ya de alerta en el sentido de que si mi hijo padece o ha desarrollado ansiedad, podría generarle mayor ansiedad al dejarlo a la escuela, cuando ya es una situación de alerta y debo pues buscar ayuda psicológica. Cuando estamos, es una cuestión también, yo pienso que de tiempo, ¿verdad? Si ya el niño ingresó a un centro de cuidado, ya me preescolar, y vemos que la reacción niño, si entró el niño, entró a las 8 y son las 10 de la mañana y el niño no se ve tranquilo, no se ve relajado, porque hay niños que entran y entran llorando, pero a los 15, 20 minutos ya están jugando con la maestra, ya están jugando con sus compañeritos. Pero si vemos, y la mejor persona que nos va a retroalimentar de esto va a ser la maestra. Por eso es importante, padres de familia, que mantengan esa comunicación constante. O tenlo por seguro que si la maestra de fuera de lo normal, ténganlo por seguro de que la maestra o el maestro se lo van a comunicar. Cuando vemos una situación que ya está pasándose, digamos, como de la raya, cuando ya son las 10, ha pasado 1 hora, 2 horas al menos, y el niño no logramos que se relaje, tal vez ha bajado el llanto o no está llorando, pero el niño se le nota tenso, que no quiere participar, que no quiere comer, o tal vez ya controló la orinita y la caquita y se defeca, se echa orinitos, que ya hay otras cosas. Entonces ahí sí es importante que el maestro se comunique con los padres de familia, y si vemos que el niño llega a la escuela y al día siguiente el niño no está bien, no logra avanzar, sí sería mejor pues pedir ayuda profesional para guiar y ver qué es lo que está sucediendo. Estamos conversando esta mañana con Alejandra Alpizar. Ella es la psicóloga de Cofesana en el área de salud de San Francisco, San Antonio, desarrollando un tema que a veces olvidamos, y es el hecho de que los niños también padecen ansiedad y la han desarrollado aún más en tiempos de pandemia, y cómo también esta puede pues desarrollarse en la entrada a clases, esto luego de un año de estar en la casa, de un año de convivir con su mamá, con su papá, con sus hermanos, y que quizás ese desapego o esa realidad a volver a la escuela les puede provocar ansiedad. Alejandra, ¿por qué es tan importante esa interacción social que antes quizás la veíamos tan normal que no le poníamos mucha atención? ¿Qué tan importante es en las etapas de la niñez? Bueno, y vamos a ligar ese tema de la interacción social con este tema también de la ansiedad, porque si bien es cierto, previamente yo mencioné como 2 etapas donde uno podría esperar que podría darse esta reacción en los niños. ¿Qué estamos viendo ahorita los profesionales con este asunto, ahora sí, de una pandemia, en donde nadie había vivido esto, pues, en nuestra época actual? Que niños que ahorita están ingresando nuevamente en el 2021 a la escuela, estamos viendo reacciones de mucha ansiedad ante esa Las separación. secuelas. Sí, ¿por qué? Porque fueron niños que estuvieron aislados totalmente, y ese aislamiento fue aún mayor cuando era un niño que vivía en una casa con adultos mayores o que sus papás tenían altísimos factores de riesgo. Entonces, ese aislamiento fue casi que total. Entonces, fueron muchos meses en donde los niños pasaron muy apegados a sus padres. También esto coincidió
que los padres tuvieron que hacer trabajo en casa, entonces ya no tenían que lidiar con que papá y mamá se iban, papá y mamá estaban en casa, no salían, etcétera, y ahora que los niños, inclusive los más grandecitos de escuela, estamos hablando, inclusive hasta chicos de colegio, lo hemos visto, pero más en la escuela, se ha visto esa angustia de separarse ante esta nueva reinserción a clases y aumenta aún más esa tensión, esa ansiedad cuando ha sido un niño que dentro de su hogar se vivió la situación de la enfermedad del COVID, ya sea porque al niño le dio COVID o porque tal vez no le dio COVID, pero fue testigo de que a su papá, que a su abuelita o a su tío o a su hermano mayor le dio COVID y tuvieron que pasar una etapa de aún más aislamiento por las medidas de aislamiento que pues tenía que cumplirse según el Ministerio de Salud. Ahora, cuando ya se le dice a este niño, tenés que volver a clases y sabemos que ahorita la mayoría de las escuelas y colegios lo están haciendo de manera paulatinamente, que me parece muy acertado y ha sido de gran beneficio para ellos, pero sí muchos se están enfrentando definitivamente a esa negativa de interactuar por todos los temores que hay detrás de lo que hemos vivido en relación a la pandemia, al temor al contagiarse, al temor al virus. Estamos conversando esta mañana con Alejandra Alpizar, ella es psicóloga en el área de salud de San Francisco San Antonio. Quisiera saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros esta mañana de viernes 19 de marzo a través de esta plataforma de Copesana y también pues invitarlos a que si tienen alguna consulta con respecto a la parte social, interacción psicológica de sus hijos en esta entrada a clases o en su vida pues social, privada y demás, pueden realizarla a través de la plataforma de este Facebook Live y durante el mismo vamos a estar pues contestándoles sus inquietudes. Con respecto a la interacción social, Ali, ¿cuándo, no sé, tal vez en la consulta que usted retoma o que realiza durante todas las semanas, ¿cuáles son aquellas principales preocupaciones de los padres de familia con respecto a la interacción y también a la ansiedad de sus hijos? Por ejemplo, yo he observado que hay más preocupación en los padres. Bueno, los padres están con toda la anuencia de que sus hijos vayan, pero sí le es una preocupación cuando el niño muestra alguna negativa a asistir a la escuela. Se ha observado que eso sucede más cuando ha habido también antecedentes de acoso escolar o de bullying. Se ha, yo lo he visto más en niños que tienen otras condiciones especiales, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, que sabemos que son niños que hacen todo un esfuerzo por ir a clases, por establecer esa interacción, y en el momento en que estuvieron en casa, para muchos niños con estas condiciones y con estas situaciones de antecedentes de acoso, el hogar se volvió un hogar como más seguro, Rocío, el no tener que ir, el no tener que interactuar, inclusive los niños que padecen de ciertas fobias, los adolescentes de ciertas fobias sociales, ambientales, temores, en el momento en que te dicen, no te preocupes, no tenés que ir a clases, puedes estar en casa, para muchos niños eso creó como una burbujita de protección y que a la hora que les estamos diciendo, tenés que ir, te toca ir esta semana a clases, porque a veces los están haciendo intercalado, una semana sí, otro no, ¿verdad? Hay algunos que del todo todavía no están yendo a clases presenciales, entonces ha sido como más llevadero. Pero estos niños bajo estas condiciones les creó un ambiente de mucha seguridad y ahora que tienen que enfrentarse a esta nueva realidad, sí hay que trabajar muy de lleno con ellos. Y a veces no necesariamente pues a nivel terapéutico, sino empoderar a los padres, que los padres sepan que tienen esa potestad emocional y de apoyo para motivar a sus hijos y ayudarlos a enfrentar esos temores que se van a enfrentar cuando lleguen
a la escuela y bueno, y que ahora más adelante en estos 8 pasos voy a ampliarlo un poquito más. Pero sí, es algo que los papás están enfrentando y va a depender mucho también de cómo lo manejen también los padres también, porque esto no es solo un tema de niños, sino también nos hemos enfrentado a adultos que nos dicen, ya me toca ir a trabajar, ¿verdad? Ya no puedo trabajar en casa. Ya mi jefe me pidió que hiciera acto de presencia al menos 2 veces por semana y eso me preocupa, eso me angustia. Entonces es un trabajo, en este caso, Rocío, de toda la familia. Así es. Alejandra, en los adultos, pues la ansiedad se manifiesta de diferentes maneras. Hiperventilación, algunos pues les da por comer de más, pero ¿cuáles son digamos, el tipo de ansiedad en los niños? ¿Se comporta igual o es diferente? Las características son muy similares, podrían ser muy similares a un cuadro en general de ansiedad. Va a haber el que usted acaba de mencionar, la hiperventilación, que es como que el niño siente como ese sofoque que no puede respirar, ¿verdad? A través de los niños se expresa mucho a través del miedo o el temor y esa necesidad de estar junto al familiar de cuido o que le genera mayor protección. Hay un temor a que mamá no salga de la casa o que tiene miedo de que si la mamá sale, que le pase algo o que no vuelva. Entonces, también la ansiedad no solo se va a expresar de manera como de síntomas, sino también de pensamientos, de cogniciones. También se va a expresar a también qué miedo si hoy me va a suceder esto, si me van a molestar, si me va a suceder lo otro, si me pegan el COVID. También va a haber, y cuando hablamos de síntomas como físicos, el más característico es el dolor de la pancita, ¿verdad? Ganas de ir al baño, eh, ganas de vomitar, eso es más que todo, dolores de cabeza, ¿verdad? Más que todo es eso, más esos síntomas. Ante la hiperventilación, que los niños incluso podrían pues asustarse muchísimo de esa sensación de no poder respirar, ¿cuál es el consejo que usted como psicóloga le daría a los papás? Creo que ahí lo principal es que el adulto que está con el niño le genere tranquilidad y que ese adulto guarde la compostura. Y yo sé que esto no es fácil para muchos papás porque cuando vemos a un hijo en ese estado, obviamente a los padres le genera preocupación, inclusive cuando estamos ante un caso en donde los papás también padecen de ansiedad. Entonces, ahí lo principal es mantener la calma. Ahora, si son eventos nuevos que nunca le había sucedido al niño y ya es constante, sí es importante mejor ir a consultar a su EVAIS. Cuando hablo de consultar a su EVAIS es sacar cita con medicina general. Ténganlo por seguro que el médico o la médico general sabrá qué preguntar, qué indagar para ver si es un cuadro de una posible ansiedad infantil o estamos ante la presencia de cualquier otra situación. Recuerden que la ansiedad, ya sea en niños o en adultos, a veces se puede confundir con otras cosas, ¿verdad? Entonces, ahí está entonces la importancia de consultar para que el médico pueda indagar si se debe a otra cosa o a un cuadro de ansiedad. Pero cuando ya el niño sabemos que ya lo ha presentado y que pudiera presentarlo de nuevo, lo importante es la calma del adulto que está ahí. Y previamente, si ya cuando el niño se calme, hay que prevenir. ¿Qué significa prevenir, Rocío? Preguntarle al niño, mira, te pasó eso, vamos a hacer lo posible para que eso no vuelva a suceder, tratemos de pensar qué fue lo que sucedió ese día, cuando sentiste eso, qué fue porque íbamos saliendo hacia la casa o porque estábamos en el supermercado o porque estábamos en el EVAIS o en la escuela, o de repente le dio porque estaba viendo tele en la casa. Eso también, ¿verdad? La ansiedad es como muy caprichosa en ese sentido. Puede haber algo que lo detone, que lo reaccione inmediatamente,
Esa reacción de ansiedad puede ser totalmente normal, ¿verdad? Porque nos van a asaltar, porque nos dieron una mala noticia, porque nos dieron un susto, etcétera. O la ansiedad puede llegar sin previo aviso. Eso sí es posible. Entonces, pregúntale al niño, ¿cuál es el plan? Si te vuelves a sentir así, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué podemos hacer para que te sientas bien? Estoy a la par, me distancio, te traigo agua, te hago cariño en la cabecita, ¿qué hago, verdad? Más, y eso se lo podemos preguntar más si son niños más grandecitos. Lo que no hay que hacer, Rocío, es ni regañar, ni reprender, ni castigar. ¿Por qué? Porque es una reacción emocional ante algo. Entonces, si el niño ve que el padre de familia está molesto, reacciona, le dice que se calme, que eso no es nada, entonces eso lo que va a hacer es, va a aumentar la conducta y el niño se va a poner más tenso. Existen 8 consejos que ayudan a los padres a lograr manejar la ansiedad de sus hijos. Justamente Alejandra ha preparado una presentación para explicar uno a uno cada uno de estos pasos a los cuales pueden acudir los padres de familia. Voy a compartir la pantalla y en este momento la voy a dejar a Alejandra para que sea ella quien les hable directamente sobre estos pasos a seguir. Vamos a ver. Y posteriormente vamos a retomar nuestra entrevista en vivo a través de esta plataforma de Copesana en Facebook Live. Acá está. Acá la tengo. Y hacia el paso. Los dejo con Alejandra para que pueda pues desarrollarles más estos pasos y ofrecerles consejos a la hora de apoyar a sus hijos en el manejo de la ansiedad que quizás estén sobrellevando por la pandemia o que quizás comenzara a desarrollarse antes de eso. Adelante, Ana. Bueno, muchas gracias, Rocío. Y bueno, yo quisiera también pues agradecer a todas las personas que en este momento se están conectando y recordarles a las personas de que después de que terminemos, esto va a quedar ahí colgado en la página de Copesana para que ustedes puedan compartirlo con sus seres queridos, sus familiares, para que también lo puedan ver posteriormente. Estos 8 pasos lo que pretenden es darle como una luz, una guía a usted, papá y mamá o familiar que apoya a su hijo pequeño o su hijo adolescente en esta etapa de cambio que estamos viviendo nuevamente, ¿verdad? Y ahorita, y en esos 8 puntos también vamos a retomar los puntitos anteriores que previamente habíamos hablado también con Rocío. El paso número 1 es brindar seguridad. ¿Y cómo vamos a brindar seguridad? Haciéndole sentir a tu hijo que estás escuchando los temores de él. Recuerde que venimos y todavía estamos en una pandemia, la pandemia no ha terminado aún. Entonces, bríndale seguridad explicándole a tu hijo que la escuela está haciendo todo lo posible para que cuando él llegue, él esté seguro. Y para que también él esté seguro, también fomentar el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso del alcohol. Es una nueva adaptación. También en esa seguridad que tú también le vas a brindar a tu hijo, también debes escuchar qué es lo que siente él, qué son sus temores y no minimizar eso, sino validarlo. Decirle, bueno, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te asusta más ahora que vas a entrar a la escuela? O qué es lo que sentís, o qué es lo que esperas más, o si fue el primer día de clases, ¿qué fue lo que te gustó más? Establecer esa conversación
con tu hijo para ayudarlo en esta etapa de adaptación y que también él sea un gestor para ayudarle también a sus otros compañeritos. Ahora bien, ¿cómo poder brindar seguridad cuando también el adulto que está con ese niño también tiene que sentir esa seguridad? Por eso puse aquí abajo que los padres también, y es normal que tengamos temores, es sano reconocer como padre o madre lo que sientes, pero también ser conscientes de la importancia de manejarlo para no transmitirlos a tus hijos. Entonces, es totalmente normal que usted como adulto diga, bueno, pero yo también tengo temor, yo también tengo miedo a contagiarme, yo también tengo temor a lo que puede pasarle a mi hijo, a lo que me puede pasar a mí en mi trabajo. Entonces, validarte eso, pero cuidar, papá o mamá, que eso no sea un obstáculo emocional que haga que te frene y que no le des ese apoyo a tu hijo. Entonces, por eso es importante manejarlo y que el niño no perciba este temor por parte tuyo, sino que perciba de que sí, tenemos que cuidarnos y vamos a tomar medidas. Estas son las medidas que vamos a tomar y nos vamos a reunir antes de entrar a clases presenciales. Y digo antes de entrar porque si bien es cierto, muchos niños y adolescentes ya están yendo a clases presenciales, otros no del todo. Muchas escuelas están todavía por varios meses con la modalidad virtual. Entonces, muchas de las cositas que estoy hablando acá también va a ayudar para los papás que también ya iniciaron este proceso o que lo van a iniciar en algún momento en los próximos meses. Siéntate con él, realicen reuniones familiares. Esto es lo que vamos a hacer para sentirnos seguros. Esto es lo que vamos a hacer cuando venga la buseta a recogerte. Esto es lo que vamos a hacer cuando llegues a la escuela. Darle esa información. Entre más informado esté el niño, mejor. La siguiente, Rocío. La segunda es escucha sus sentimientos. Obviamente tiene mucha relación con lo que estamos hablando anteriormente, pero es importante en este número 2 hacer un énfasis que hay niños más susceptibles a la ansiedad. Niños que tal vez han tenido episodios de ansiedad, que desde antes de la pandemia ya padecen de ansiedad. Niños que también han pasado por episodios de depresión o también el mixto, que es síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. Niños que previamente a esta pandemia son niños que tienen fobias de diferente tipo, que tienen también conductas también de temores a enfrentarse a lo social, niños que también han tenido temores y eso ha producido una ansiedad por alguna situación que haya pasado dentro de la escuela o en su hogar. Entonces van a haber niños que son más vulnerables. También otros niños vulnerables también son los niños que tienen TEA, trastorno del espectro autista. Sabemos que estos niños son niños que se manejan bajo rutinas, sienten mucha seguridad cuando tienen una rutina estable. Y estas familias y estos niños hicieron un gran esfuerzo a principio del año pasado, llámese marzo y abril y mayo, en adaptarse a una nueva realidad dentro de su hogar. Y fue una realidad que les generó estabilidad porque ya formaron sus rutinas, todas sus horas a la hora de hacer su estudio, su comidita. Y ahora estos padres de estos niños se enfrentan a una nueva demanda de cómo ya quito lo que estaba antes y vuelvo a reinsertarlo nuevamente a clases. Por eso estos niños se tienen que acompañar eh, de, eh, de, de fotos en su cuarto, en la sala, en la cocina, guías con fotos sobre qué conducta sigue después de la otra. Por ejemplo, si son niños que tienen dificultades en la rutina a la hora de alistarse para ir a la escuela o a la hora de alistarse para ir a la camita o alistar sus cosas, puede funcionar mucho el utilizar guías de imágenes. También si tu hijo tiene autismo, recuerda que entre más conocimiento tenga él, mejor. ¿Cómo se va a llamar su maestra? ¿En qué aula te va a tocar? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? ¿Quién te va a llevar?
quién te va a recoger. Si en este caso, pues también en la medida de las posibilidades de la escuela, claro está, y sabemos que la escuela está también con mucho trabajo tratando de cumplir los protocolos, pero sí es posible que ustedes se comuniquen previamente con la maestra de tu hijo que tiene autismo, si le pueden mandar fotos, cómo va a estar, dónde va a estar sentado, si le pueden mandar por WhatsApp un videíto de cómo está ahorita acomodada el aula. Todo lo que previamente pueda avisársele y prepararlo para el cambio en estos niños con autismo, que también son los niños con autismo, siempre va a tener acompañadita de la mano el tema de la ansiedad. Su ansiedad va a disminuir, no va a desaparecer, pero sí va a ser más manejable en estos casos. La siguiente, Rocío. La número 3, apoyemos a la escuela para que se puedan cumplir estos protocolos. Si bien es cierto, es algo que el Ministerio de Educación está estableciendo y ha establecido para que todos los padres de familia estemos tranquilos de cómo están funcionando actualmente los kinder, las escuelas, los colegios, para que no haya contagio o que eso no sea una posibilidad y disminuir el riesgo. Sabemos que los protocolos no es una labor solo de las maestras o la directora o el director, es una labor de todas. Inclusive me atrevo a decir que también de nosotros, de los profesionales, cuando trabajamos con los chicos, fomentar eso, hablarles los padres de familia también, fomentar eso en la casa y también cuando son niños grandecitos, hablarles porque es importante que ellos cumplan con las medidas de su mascarilla, que si la maestra le dijo que tiene que quedarse en un lugar, quedarse ahí, respetar cómo van a comer a la hora de consumir sus alimentos. Pero sabemos que para ciertos niños esto va a ser un gran reto. Y me refiero a los niños hiperactivos. Que recuerden que cuando son niños hiperactivos no es una conducta de mala crianza, no es una conducta de desafío, no es una conducta que quiero molestar a mi maestro, a mis compañeros, no, que hay niños que su nivel de hiperactividad posiblemente por una condición neurobiológica, por una característica que él tiene, son niños que necesitan estar más en movimiento, más activos y estos niños, claro está, van a devengar un mayor reto para las maestras. De ahí de que si tu hijo tiene estas características, más aún tiene que ser el contacto que vas a tener con tu maestra. Cuando el niño hiperactivo va a salir a la escuela, antes de que salga ahí, antes de que coja el bulto o ya tenga el bulto agarradito, ahí mismo repasar regla 1, 2 y 3, inclusive ponerlo en una pizarrita o en una cuartulina en la entrada de la casa y decirle, recuerda, Paulito, ya vamos a la escuela. Recuerda, repasemos las 3 reglas, sin mucha palabra, sin mucho discurso. Recuerda el 1, el 2 y el 3. 1, no quitarte la mascarilla. 2, tal cosa. 3, tal cosa. Entonces, ahora, el 1, 2, el 3, tú lo vas a establecer con tu hijo de acuerdo a la comunicación que tenés con tu maestra. Posiblemente la maestra te va a retroalimentar. ¿Qué hacer con tu hijo o tu hija que tiene estas características? ¿Cómo apoyarlo? ¿Cómo ayudarlo para que este niño tenga ese derecho de asistir, pero que también no corra riesgo ni los demás niños? Cuando hablamos de los niños en general, no solamente los hiperactivos, recordemos que que tienen que ser protocolos accesibles a la vista. No tiene que ser un documento que está ahí engavetado en el escritorio de la maestra o en un AMPO, no. Tiene que estar visibles, tiene que estar accesible, tiene que ser protocolos amigables. Esto va a ayudar, repito, para toda el aula en general, pero más cuando son niños dispersos, cuando son niños que necesitan ser reforzados, no solo auditivamente, sino visualmente, que tengo que seguir.
Son niños que hay que poner adelante y que venga el 1, 2, 3 o que venga la imagen con el niño con la mascarilla puesta para que recuerde que eso lo tiene que mantener, para que recuerde que antes de que comer tiene que lavarse las manos. Accesible a la vista. Y en el caso de los adolescentes, ustedes ven la imagen que está ahí, y con ellos es un gran reto también, ¿verdad? Más allá de que si tienen autismo, si son hiperactivos o no, en la etapa de adolescentes hay que conversar con ellos porque ya con solo ser adolescentes, por su impulso, a estas edades son impulsivos por naturaleza, tienen ese ímpetu de que a mí nada me va a pasar, esto no es para mí, a mí no me va a ocurrir esto del COVID, y este pensamiento que es totalmente comprensible lo puede llevar a que disminuya estos cuidados, y como sale la foto ahí donde sale el no, baje la mascarilla, tengan interacción y los pongan en más riesgo. Entonces hay que reforzar en ellos que también, a pesar de que son muchachos saludables o jóvenes, también ellos pueden estar también en riesgo, ¿verdad? Entonces, enfatizar este cuidado también en los muchachos adolescentes. La siguiente. La número 4 es, a mí me gustó esa imagen, ¿verdad? Porque, ¿qué más que eso? ¿Qué más que eso? ¿Qué más que la solidaridad, el apoyo? Y donde vemos que la niña le está dando gel al niño, ¿verdad? Es una conducta de empatía, de comprensión, nos ayudamos, nos comprendemos, nos cuidamos, pues precisamente, papás, eso es lo que hay que reforzar en la casa y va a ser de gran ayuda para la maestra. Repito, esto no es un trabajo solo del maestro y la maestra. Ellos tienen que venir ya concientizados y van a ver cuidados que van a tener que ver con el uso de la mascarilla, el alcohol, la limpieza, pero también una concientización en la parte de la interacción social, como hablamos al principio. Van a haber niños que por sus habilidades emocionales, su capacidad de lucha, su capacidad de adaptarse al cambio, de su resiliencia. Recuerden el término ya, este término se conoce mucho, que recuerden que la capacidad de resiliencia es la capacidad de todo ser humano que ante situaciones adversas, de crisis, de problemas, tiene esa capacidad de superarse y seguir adelante. Y hay niños que tienen alta capacidad de resiliencia o porque en su hogar tienen ciertos factores que favorecen a que ese niño esté tranquilo, esté estable, pero hay niños que que van a llegar a la escuela en otras condiciones. Entonces tenemos que hablar con nuestros hijos que si hay un niño que se pone a llorar, que si hay un niño que se muestra asustado, que si de repente la maestra muestra un acercamiento más con otro niño porque necesita ese apoyo, esa ayuda, ayudarle a la maestra a comprender a este compañerito, no burlarse de él, no señalarlo, sino más bien apoyarlo. Y si el niño quiere ayudar a su compañerito, preguntarle a la maestra, maestra, ¿cómo le ayudo a mi compañerito? ¿Cómo le ayudo a Jessica? ¿Cómo le ayudo a Raúl? Y que también esto es importante hablarlo. Y es algo que hace poquito yo conversé con otra colega de que si bien es cierto, hay una preocupación porque los niños pudieran tener algún rezago en la parte educativa y los protocolos, no olvidar que los niños hay que hablar con ellos en las aulas de cómo se sienten, de esta adaptación. La parte curricular, yo sé, maestros, que es fundamental y es una demanda, pero buscar lapsos, momentitos dentro de estas clases que tengo entendido que son grupos muy reducidos que va a permitir ese trabajo también y hablarlo, expresarlo, cómo se sienten, buscar momentos dentro del aula en donde ellos puedan expresar cómo se sintieron el año pasado, cómo se sienten ahorita viniendo en clases para que eso se verbalice. Y eso les va a ayudar a ellos a irse adaptando. Todas estas medidas que estoy mencionando, antes de pasar a la número 5, va a hacer que definitivamente se prevengan las situaciones de acoso escolar o de bullying. Siguiente.
En el 2020, la rutina cambió para todos, unos más que otros. Y ya sean niños, adolescentes o adultos, inclusive adultos mayores, una de las rutinas que más tuvo impacto fue la rutina del sueño. Y ahora que los niños vuelven a las clases, sean virtuales, híbridas o solo presenciales, esta rutina del sueño tiene que volver a recobrar como estaba antes de la pandemia. La pandemia trajo cambios en el dormir y porque los niños también se acostaban más tarde, algunos inclusive el uso de la tecnología, de celulares, de tablet, de play, de televisión, eso aumentó más, entonces hizo que los niños se acostaran más tarde. Entonces, ahora que los niños tienen que levantarse más tempranito, los padres también, entonces es una readaptación. ¿Por qué es importante regular las 5 este sueño? Porque para nadie es un secreto y ya está comprobado científicamente que un niño y en especial un adolescente que no duerme bien no puede aprender bien, no puede recobrar energías, no presta atención, no va a estar alerta a lo que tiene que hacer el día siguiente. Entonces, en eso padres de familia tienen que trabajar como equipos, tienen que no desautorizarse entre ustedes, trabajar juntos, si está papá o mamá, o si no hay una figura de papá o mamá, los adultos que estén a cargo, poner reglas, poner límites, pero hay que hacerlo paulatinamente. De ahí lo que dice abajo, padres dialoguen con sus hijos cuáles serán los nuevos cambios y reglas con la entrada a clases. Hacerlo paulatino y guiarlos. Por eso es importante que se sienten a la mesa. ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo lo vamos a hacer esta primera semana? ¿A qué horas se van a acostar? ¿A partir de qué horas ustedes como papá van a comenzar a la rutina del sueño? Recuerden que una cosa es que ustedes definan como padres, bueno, nuestros hijos se van a acostar a las 8, por ejemplo, pero no se pueden poner a lavarse los dientes a las 8, no se pueden poner a ponerse la pijama o hacer la mochila o el salveque a las 8, no. Si la hora de dormir es a las 8, tienen que calcular y de acuerdo a la dinámica del hogar, si es un hijo o 4 hijos, si son 2 en la escuela y 2 en el colegio, o 3 en el colegio y 1 en la escuela, o todos de escuela, si la hora del sueño es ir a acostarse, acostarse para mí es, como le digo a los papás, la cabecita en la almohada, ¿verdad? Apaga la luz o poner la lucecita de noche. Si es a las 8, ¿cuánto tiempo les va a devengar antes hacer toda esa rutina? Desde cenar, lavarse los dientes, ponerse la pijama, leer un cuento o poner toda la rutina que ustedes hagan, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto les va a devengar? 45 minutos, una hora, hora y media. Cada padre de familia tiene que establecer eso. Fundamental el sueño. La siguiente. La número 6, y esto es fundamental, retomar el apoyo profesional. Lo vimos muchísimo ahora en los centros médicos y lo vimos mucho en nuestro EVAIS. Y no solamente para los niños, eso nos pasó, yo diría que a todos, yo me incluyo ahí también, que tal vez teníamos desde el 2019 un control médico y también porque también fuimos conscientes que nuestro sistema de salud se le dio la prioridad a los pacientes con COVID y todos tuvimos que ser pacientes, tolerantes, esperar que de repente las citas se cancelaran, se reprogramaran. Algunos papás inclusive no asistieron por el mismo temor a no salir a la calle, etc. Entonces eso hizo que muchos controles quedaran como a la deriva. Este es el momento ideal, papá, para retomar ese apoyo profesional. Y cuando hablo de apoyo profesional, hablo tanto los que son internos a la escuela, al colegio, como los externos. Externos, por ejemplo,
si tu hijo tenía un control con psicología, un control con trabajo social, con pediatría, con medicina, con terapia ocupacional, con enfermería en salud mental, con psiquiatría, cualquiera que hay, con psicopedagogía, o con algún tutor que le ayudara al niño para alguna materia, como algo extra que el papá tenía. Entonces, todos estos apoyos, irlos retomando si los niños los tenían antes, tener ese contacto con el profesional, cómo lo vamos a hacer, en qué momento, para ir tomando ya como el caminito a las necesidades que van teniendo nuestros hijos. Y cuando hablamos de retomar el control a nivel interno, y sabemos que también debemos de tener paciencias con la escuela, porque ahorita en estos primeros meses es totalmente de adaptación, de que los niños conozcan los protocolos, que los niños tengan el espacio de interactuar, obviamente de una manera sana y de acuerdo a los protocolos para que no tengan ningún riesgo. Recuerden, cuando hablamos de interacción social, no es que ellos tengan ese contacto físico, ¿verdad? Porque sabemos que los protocolos establecen que eso hay que evitarlo, pero sí el contacto social es cuando yo veo a mis compañeritos, cuando los veo, cuando veo que el otro levantó la mano y preguntó algo, o alguien dijo algo y ahí todos se rieron. Eso es interacción social. Entonces, esa etapa de los primeros meses va a ser de adaptación a la escuela, pero ya aproximadamente en abril, tú puedes ir teniendo contacto con tu maestra guía para convocar a una reunión, ya sea una reunión presencial o una reunión virtual, ahí ellos te dirán, para ir retomando las atenciones que tenía tu hijo. Si previamente, como dice acá, si en el 2019 tu hijo finalizó con adecuaciones curriculares y al principio del 2020, donde todavía no estaban las medidas sanitarias, ya habías conversado con tu maestra de que se iba a valorar la continuidad de esas adecuaciones. Entonces ya en abril y mayo es un tiempo prudente para ir entablando esas conversaciones con tu maestra. ¿Cómo se puede ir retomando eso? Si el niño tenía algún apoyo del aula de apoyo o trastornos emocionales de la conducta o cualquier otro apoyo interno. Pongo ahí y en esa foto, ¿verdad? Que es de ambos padres presentes. No es algo que se tiene que delegársele solo a la mamá. También el padre, desde el padre también tiene que estar presente ambos o intercambiarse esa interacción. La siguiente. Y bueno, esta número 7 ya la venimos hablando desde el principio de este espacio, ayudarlo a adaptarse a este cambio. La rutina nuevamente cambió. Antes era pandemia, todo el mundo en la casa, acostumbrarse a las clases virtuales y ahora hay que adaptarse a una nueva realidad y que esa nueva realidad también puede generar conflictos. Muchos niños, especialmente a los niños que tienen mayor dificultad en seguir instrucciones, en seguir órdenes, niños que tienden a ser también dispersos, por lo general va a haber más conflicto, especialmente durante las mañanas. Por eso es fundamental que tú como papá o mamá le ayudes a tu hijo a manejar el tiempo. Eso es una habilidad, es una habilidad que se debe de estimular desde que los niños van creciendo hasta la adolescencia. ¿Por qué? Porque esas habilidades, le llamamos funciones ejecutivas, esa habilidad de calcular el tiempo, de organizarse, de priorizar, son habilidades que se van generando y la única manera en que tu hijo la aprenda va a ser de usted mismo como papá. Entonces, de ahí esa foto que puse de ayudarles a manejar el tiempo. ¿Cómo manejar el tiempo? Todo lo que tú puedas prever con antelación va a ser una ayuda. Y vamos a leer aquí abajo. Es normal que tu hijo se resista a seguir lo nuevo que viene. Incluso hasta te puede pasar a ti, porque muchos papás también han tenido esa resistencia a regresar a trabajo presencial. Por lo tanto, es importante comprender a tu hijo, ¿verdad? Si él se muestra, como sale en esa foto, resistente a ese cambio, que no quiere, que quiere quedarse en la casa como estaba, hay que comprenderlo. Hay que comprenderlo
porque venimos de una pandemia, venimos de todo un año con una rutina, pero bajo esa comprensión también hay que ser tolerante, pero también establecer con ellos rutinas, ¿verdad? Más cuando son niños que se afianzan mucho en rutinas muy rígidas, porque eso les da seguridad. Entonces hay que ponerles pausas nuevas, indicarles y tener la paciencia que a estos niños que llevan rutinas más rígidas, les va a llevar más tiempo a adaptarse. Los niños interactivos, los niños que si les dificulta seguir instrucciones, que les cuesta también memorizar ciertas indicaciones que se les dan, son niños que van a requerir más tolerancia por parte de nosotros. Entonces, esa resistencia va a ser, y ya para concluir y pasar a la última, va a ser totalmente normal. Por lo tanto, hay que trabajarlo nosotros también como adultos. También, bueno, si yo tengo esa resistencia y estoy trabajando, también tengo que ayudarle a mí. Y bueno, y ya la última, esta última tiene que ver con los adolescentes. Adolescentes y aislamiento social. En el 2020 y todavía lo vemos en el 2021, una de las poblaciones que mayor tuvo impacto, y bueno, en relación a la pregunta que Rocío me hacía al puro inicio de este espacio, ¿cuál fue el impacto? Diríamos que el mayor impacto fue en los adolescentes. ¿Por qué? Porque una de las características fundamentales de estos muchachos que les da identidad, que les da estabilidad, que les da esa motivación de vida, es la interacción que tienen con sus padres y no con nosotros, con la familia. Eso no quiere decir que no seamos importantes para ellos, desde luego que sí, pero además de la familia, el punto focal en ellos es su relación con sus pares. Sus pares es sus compañeros, sus amigos, todas las personas que le rodean. Y como partimos de que en edad adolescente, donde esperamos que estén los adolescentes es en el colegio, obviamente su mayor interacción va a ser, claro está, todos los días cuando ellos van al colegio. Y si de repente algunos son más renuentes a la parte educativa, ya que están los empujando y todo, una de sus motivaciones es, bueno, voy a la parte, tengo que hacer examen, tengo que recibir mi clase de ciencias, de inglés, pero una motivación es, pero lo hago con mis amigos, lo hago con mis compañeros. En el momento en que eso pasó a cero, a no estar por largos meses, sí vimos una caída en la salud mental, un gran aumento de ideas de muerte, un gran aumento de ideas de suicidio, un gran aumento en los cuadros de ansiosos depresivos, más cuando eran chicos que tenían ya esa vulnerabilidad desde antes. Entonces, ahora que los muchachos tienen que volver al colegio, también nos vamos a encontrar con muchachos que están felices, felices y deseosos de entrar a clases. Y bueno, y han ido adaptándose poco a poco a esta oportunidad. Hace poquito me decía un adolescente, no, solo voy 2 veces por semana, pero lo disfruto, ¿verdad? O me toca una semana sí, una semana no, pero son chicos que están anuentes. ¿Por qué? Porque les fascinaba. De hecho, algunos de ellos me decían, ya he aprendido a valorar eso que antes no me gustaba, lo he aprendido a valorar. Pero debemos saber, papás, que va a haber una población de adolescentes que su percepción va a ser diferente, que ese aislamiento fue mayor y ese aislamiento también, como hablamos anteriormente, los hizo sentirse protegidos en una burbuja. Hablamos también de chicos que también son más vulnerables a ese aislamiento social en el adolescente. Hablamos con muchachos que posiblemente venían con problemas de ansiedad social, venían enfrentando dificultades en la interacción con sus compañeros, dificultad también porque habían experimentado rechazo por parte de sus compañeros, algunos en algunas situaciones muy delicadas de bullying, algunos chicos que también esta interacción social se les dificulta y en el momento en que no, eso no es una demanda, ¿verdad? La interacción social, porque no tengo que hacerlo, porque no tengo que ir al colegio, de repente ese reconfort de estar en casa, protegido, inclusive llevando la parte académica excelente,
pero aislados en casa. Entonces, en el momento en que los padres le dijeron, tenés que volver a clases, hay una negativa, porque hay problemas también a nivel emocional, son chicos también que están lidiando con factores depresivos, chicos que también, como vemos en la segunda imagen, su ciclo del sueño totalmente distorsionado y cambiado, chicos que se acostaban en la madrugada y se levantaban a las 2 de la mañana. Entonces ahí la importancia de la supervisión parental es importante y darles a entender a ellos dialogando que estos hábitos hay que irlos modificando. Y en esta última foto también chicos que también tenían grandes horas practicando o jugando videojuegos al punto que no podían parar y generaban grandes conflictos. Entonces, no voy a clases porque quiero mejor quedarme aquí en jugando play o durmiendo. Entonces, ¿cómo hacer ante eso? Y con esto vamos finalizando. ¿Qué hacer si mi hijo no quiere ir al colegio? Pese a que académicamente iba bien. Vamos a leer acá, para otros adolescentes no asistir al colegio y estar en casa les brindó un sentimiento de protección. Algunos porque venían enfrentando el bullying, la ansiedad, dificultades en la interacción. Y por eso este regreso a clases puede ser que reaccionen negativamente. Hay que motivarlos. Primero que nada, comprenderlo, como dice acá la primera palabrita, comprenderlo, ponerse en su lugar por la etapa evolutiva en la que está, por su vivencia adolescente, porque este muchacho le tocó vivir la pandemia siendo adolescente. La comprensión. Dos, comprenderlo sí, pero con límites y ayudarle a buscar soluciones. Comprendo que sientes esto, comprendo que te sentís angustiada, comprendo que tenés temor, comprendo que aquí en casa te sentís mejor, pero vamos a buscar soluciones, vamos a buscar alternativas. De ahí que es importante que busques ayuda. ¿Y cuál es la ayuda, mamá o papá, principal? Las mismas personas de tu colegio, tu profesora guía, el orientador, si es un colegio que hay otros recursos como una psicóloga, una psicopedagoga, una orientadora, estos profesionales todos los días lidian, trabajan con adolescentes y claro está, están capacitados para orientar y apoyar, pero ellos no lo van a saber si tú como padre no se lo comunicas. Y avisarle a ellos, mira, yo sé que estás sintiendo esto, pidamos ayuda al colegio, hablemos con la orientadora, y retomando el punto anterior de retomar los apoyos, si ya tu hijo venía previamente en el 2019 teniendo una atención con otros profesionales a nivel de salud mental, a nivel de tu a nivel de salud, pues más aún buscar estos apoyos para ir reforzando la confianza de este adolescente para que se vaya incorporando a clases. Y por último, y no menos importante, he hablado mucho de la parte profesional, pero no olvidar, y sé que tu labor como papá es fundamental, pero no olvidar que tú eres el que más lo conoce a él. Entonces, si hay un familiar, una madrina, un tío, alguien de tu comunidad, de tu iglesia, alguien que tú sabes que tiene un clic muy especial con él, que él le tiene confianza a esa persona, no dudes en pedirle también apoyo a esta persona. Muchas veces al ser adolescentes tienen mayor escucha a otras personas que más que a los propios padres. Entonces recibí ese apoyo. Y bueno, Rocío, con esta última terminaría pues esos 8 pasos, ¿verdad? Que no son los únicos, ¿verdad? Creo que sobre el camino los papás van a ir dándose cuenta cuáles son las necesidades de sus hijos y con la orientación que van a tener del colegio. Así es, Alejandra. Una consulta con respecto a este último tema que hablabas, y es sobre los adolescentes. ¿Qué tanta libertad debemos o deben los padres darles a ellos? Porque hablando también con el doctor Vargas del área de salud de Santa Ana, me decía, se han aumentado los casos de COVID durante la entrada a clases, y es que ya muchos andan sin mascarilla, muchos se relacionan, muchos se reúnen para hacer sus reuniones sociales, sus fiestas, ¿verdad? ¿Qué tanta libertad pues darle a los adolescentes, que ya de por sí es una etapa bastante difícil, ¿verdad? Para los padres.
Bueno, es realmente todo un reto y es difícil controlarlo al 100%. ¿Por qué? Porque un día eso me pasó que iba hacia mi casa, ¿verdad? Y pasé cerca de un colegio y todos venían con la mascarilla en el cuello, ¿verdad? Y todos juntos, ¿verdad? Entonces, va a haber una situación que definitivamente no vamos a tener absolutamente el control de todo. Entonces, como no vamos a tener el control, que tal vez como niños sí, tal vez es más factible, lo único que yo recomendaría a los padres, Rocío, es hablar con ellos, la concientización para disminuir ese impacto, como dice el doctor, de posibles contagios. Y no estoy hablando ya de actividades extra colegio, fiestas o reuniones, que eso puede suceder, pero inclusive dentro del mismo colegio, ¿verdad? Yo les decía a usted, siga sus medidas, su mascarilla, si usted está en un lugar dentro del colegio o salió y ve que sus compañeros no están, mejor no, diga otra cosa, se va para otro lado y usted sí usa su mascarilla, hacerles esa concientización, es la única manera. Y ya cuando estamos hablando de otras actividades fuera del colegio, que ya también el colegio no tiene control de eso, ya es totalmente responsabilidad del padre de familia de estar chequeando eso, ¿verdad? De que si de repente tienen que reunirse para hacer un trabajo o quieren ir a una actividad, va a ser el diálogo que el padre de familia tenga con este adolescente, la supervisión de ir a dejarlo, ir a traerlo, y ya queda a criterio del padre y a criterio de qué tanto conoce el padre de familia al hijo adolescente para que le pueda permitir o no, porque yo como psicóloga no puedo decir, bueno, permita esto, permita lo otro, tantas horas no, a tal hora no, eso lo establece cada padre de familia, pero cada padre conoce bien a su hijo y sobre todo fomentar la confianza, sentarse con él a decirle, más si son ya adolescentes grandecitos, decirle, quiero construir contigo una confianza, quiero que me cuides, quiero yo también cuidarte. Yo hoy voy para mi trabajo y cuando estoy en mi trabajo uso la mascarilla para protegerte, para proteger a tu abuelita, para proteger a tu tío, ¿verdad? Entonces también queremos que tú asumas esa responsabilidad, que si vas a ir a visitar a tu compañero, ¿verdad? Porque tal vez le dieron permiso de ir a la casa de un compañerito, saber de que va a usar la mascarilla. Y si no hay ese permiso, pues no hay ese permiso. Cada papá va a poner como ese límite, ¿verdad? Alejandra, ya para finalizar, ¿cuál es la recomendación desde el EAIS, desde el área de salud de San Francisco, San Antonio, si algún padre de familia necesita pues apoyo con respecto a este tema de la ansiedad o temas psicológicos para ayudar a sus hijos? ¿Qué deben de hacer para poder pues optar por una consulta y la ayuda de usted como profesional, como psicóloga? Claro, sabemos que muchas personas que tal vez perdón, que nos están escuchando, tal vez no son del área de salud que nosotros atendemos, pero con todo gusto me pueden, si tienen alguna duda o les quedó alguna consulta aquí en este Facebook Live, me pueden hacer la consulta a mi correo, psicología, con P al principio, psicología San Francisco, arroba coopesana.com. Coopesana con doble O y S. Repito, psicología San Francisco, arroba coopesana.com. Y las personas que son de nuestra área de salud, San Francisco de Dos Rías o San Antonio de Desamparados, recuerden que el camino pues para la atención siempre va a ser sacar cita en medicina general. Los médicos generales, ustedes le plantean sus dudas, sus inquietudes, y si el médico o la doctora ven que amerita una asesoría o una valoración para psicología, tenlo por seguro que ellos van a hacer la referencia respectiva como cualquier otra especialidad. Perfecto. No sé si tiene algo más que agregar, Alejandra, con respecto a este tema. Bueno, no, simplemente felicitar a los papás, ¿verdad? Cuando vienen aquí a la consulta, yo siempre les digo que son unos cargas, yo sé que no, el año pasado no fue fácil y aún este año no lo sigue haciendo, o sea, no es fácil porque algunos siguen todavía en virtualidad, solo que con más experiencia, ¿verdad? Y ya están fogueados en la parte virtual que sí o sí
tuvimos todos que aprender de alguna u otra medida, pero creo que fue un gran reto que se venció y muchos chicos pasaron su año, los papás con gran esfuerzo lo hicieron, apoyaron a sus hijos y fue una labor de todos. Entonces, felicitarlos y que este año tener esa esperanza de que vamos a ir poco a poco como familia y como país superando esta situación para ya apoyar a nuestros hijos. Y recordar que también los niños pequeños, pero en especial si tienes un hijo adolescente, acércate a él, no esperar a que ellos se acerquen, acércate, habla con él, conversa con él. Ellos ahorita es una población que necesita muchísimo de ese apoyo. Así es. Alejandra, muchísimas gracias por esta amplia explicación, esta amplia asesoría con respecto a este tema de la ansiedad en niños y en adolescentes en esta entrada a clases y la importancia de que ellos pues regresen poco a poco a la normalidad y también a poder pues en este caso saber cómo reaccionar ante un ataque de ansiedad, tanto los niños como los adolescentes y por supuesto los padres de familia. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a este Facebook Live a través de la plataforma de Copesana. Los esperamos con un tema más de interés, tema de salud acá en la cooperativa de salud que administra las áreas de salud de Santa Ana, Escazú y San Francisco de Dos Ríos. Hasta luego, Alejandra, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Rocío, y a todas las personas que se conectaron. Hasta luego.